¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre en realidad cuando optas por tomar distancia? No se trata de desaparecer físicamente, sino de esa elección silenciosa y personal de cortar los lazos invisibles que te conectan con los demás. ¿Qué efecto tiene eso, en el fondo, en la mente y en el corazón de quienes te rodean? No hablamos de un alejamiento motivado por rabia o rencor, sino de una necesidad honesta y profunda de regresar a ti. Carl Jung afirmaba que la verdadera soledad no viene por falta de compañía, sino por la imposibilidad de compartir lo que realmente importa para uno. Y quizás por eso, precisamente, esa retirada tenga un poder tan perturbador. Porque cuando optas por el silencio, no estás simplemente ausente. Estás deshaciendo un equilibrio frágil, un juego no hablado de expectativas, necesidades y proyecciones que otros han depositado sin saberlo en ti. Lo más desconcertante no es que no estés, sino lo que tu ausencia provoca. Porque al irte, dejas atrás un hueco. Y ese hueco, aunque mudo, golpea fuerte. Obliga a los demás a enfrentarse con aquello que han evitado, sus temores, sus ilusiones rotas, sus dependencias. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si lo que más duele no es que ya no estés, sino que, al no estar, los demás ya no pueden proyectar sobre ti sus inseguridades, deseos ocultos y miedos no resueltos? Esto no será un camino sencillo. Nos adentramos en una dimensión a la que muchos prefieren no mirar. Nos sumergiremos en lo que realmente ocurre cuando decides apartarte, las emociones que no se dicen, las reacciones inesperadas y ese impacto invisible que lo cambia todo. Y quizá al final descubras que el auténtico poder de tomar distancia no reside en lo que se rompe, sino en lo que transforma, tanto dentro de ti como en los demás. Piensa en un día cualquiera, en el que estás presente, interactuando, quizás sin ser del todo consciente de cómo tu energía afecta el entorno. Las personas te buscan, te escuchan, te sienten. Ahora imagina que un día decides retirarte. No haces escándalo, no es una llamada de atención. Es un acto tranquilo, casi imperceptible, impulsado por la necesidad de reconectar contigo. Y sin embargo, ese paso discreto tiene un eco profundo. Como si algo invisible empezara a desmoronarse. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y es justamente al alejarte cuando comienza ese despertar, no solo para ti, sino también para los que te rodean. Porque al tomar distancia no solo desapareces de una escena. Interrumpes un equilibrio tácito que, muchas veces, sostenía relaciones más frágiles de lo que creías. Las dinámicas humanas están llenas de roles implícitos, el confidente, el soporte emocional, la inspiración o incluso el chivo expiatorio. Cuando te vas, todos esos papeles se desvanecen. Y entonces, aquellos que inconscientemente dependían de tu presencia, se quedan sin rumbo. Se sienten vulnerables ante un vacío que no saben cómo llenar. El efecto de distanciarte no es evidente, pero sí profundo. No se trata solamente de no estar, es un cambio completo en la estructura emocional. Como si, al marcharte, arrancaras una pieza clave de un delicado sistema de balance. Y de repente, todo comienza a desestabilizarse. La incomodidad no proviene solamente de que ya no estés, sino del colapso de lo que los demás habían proyectado en ti. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando eliges irte, rompes un circuito de expectativas. La gente rara vez ve al otro como realmente es, lo ven como necesitan que sea. Así te conviertes en un reflejo de sus inseguridades, de sus deseos. Al romper ese reflejo, no les queda más remedio que mirarse sin filtros. Y eso puede doler. La verdadera fuerza de alejarse está en que es una forma de liberarse. No solo para ti, que por fin encuentras espacio para reencontrarte contigo mismo. También, en cierto modo, es una liberación para los otros, aunque al principio no lo parezca. Porque tu ausencia los obliga a descubrir cuánto dependían de ti para evitar mirar lo que hay dentro de sí mismos. Y hay algo aún más potente en este proceso. El silencio que deja tu marcha genera un vacío que hace inevitable la introspección. Tu ausencia grita verdades que tu presencia ayudaba a silenciar. Bajo la incomodidad, aparece la posibilidad de un cambio profundo, para ti y para quienes se quedan. Alejarse no es solo una forma de priorizarte, sin quererlo, también les das a los demás una oportunidad incómoda, pero valiosa, de crecer.
Eso es lo que convierte al alejamiento en algo tan potente. Activa un proceso de transformación emocional en todos los implicados, incluso si nadie lo ha pedido. Cuando alguien se va, lo primero que sentimos es evidente, una nostalgia que se siente en el cuerpo, como si el aire hubiera cambiado. Pero con el tiempo, esa sensación se profundiza y deja ver una verdad más difícil de aceptar. Lo que molesta no es solo la falta de alguien, sino lo que su ausencia nos obliga a mirar. Carl Jung decía que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, este dirigirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. Y eso es lo que sucede cuando alguien se aleja, se activa un reflejo interno que nos empuja a mirar lo que siempre estuvo oculto. El hueco no solo duele por lo que falta, sino porque se convierte en un espejo en el que se reflejan partes de nosotros que no queremos ver. Cuando alguien se distancia, no solo nos enfrentamos a su pérdida. También nos toca mirar de frente las ideas que habíamos construido sobre esa persona. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien como un refugio, una excusa, una salida? Y cuando se va, ese rol desaparece. Y el silencio que queda no es simplemente melancolía, es una confrontación directa con lo que nunca quisimos aceptar. Miedos, soledad, dependencia emocional. Todo eso que su ausencia destapa. Por eso el distanciamiento remueve tanto. Nos obliga a reconocer que quizá no echamos de menos al otro en sí, sino el papel que representaba en nuestras vidas. Es como estar en una sala en total silencio. Al principio solo sientes que falta el ruido. Pero pronto, ese silencio te fuerza a escuchar lo que estaba oculto, tus propios pensamientos, inseguridades y verdades incómodas. Así es como funciona el vacío. No solo nos enfrenta a la pérdida, sino a lo que ignorábamos bajo el ruido constante de una presencia. Y eso puede ser devastador. Cuando ya no puedes proyectar tus expectativas sobre el otro, empiezan a emerger emociones intensas, ira, tristeza, confusión. No porque esa persona haya hecho algo mal, sino porque su partida destapó una realidad que no querías ver, que necesitaba su presencia para no mirar hacia adentro. Lo más impactante es que quien se aleja, muchas veces no busca provocar nada. Solo intenta encontrar calma. Pero ese acto tan simple puede ser una sacudida enorme para los que se quedan. Porque el vacío no muestra solo lo que se ha ido, revela lo que nunca fue enfrentado. En ese espacio sin ruido, lo que parecía el final puede volverse un inicio. Si se tiene el valor de mirar dentro, la ausencia se transforma en oportunidad, la de sanar, de crecer, de reconstruirse. Por más doloroso que sea, tomar distancia puede llevar a una transformación profunda, no solo sobre cómo sentimos al otro, sino sobre cómo nos entendemos a nosotros mismos. Porque en ese proceso nace algo insólito, la posibilidad de reencontrarte contigo, más libre, más consciente, más fiel a quien realmente eres. Sin las cargas invisibles que hasta ahora sostenías por los demás. Hay una verdad inquietante en todas las relaciones humanas, rara vez somos vistos por lo que realmente somos. La mayoría de las veces, somos una proyección de lo que el otro necesita que seamos. Aunque suene cruel, es una realidad. Y cuando tomas distancia, ese espejismo se desmorona. Jung decía que lo que nos molesta de otros puede ayudarnos a conocernos mejor. Pero, ¿y si lo que se rompe no es una molestia, sino una pérdida? Cuando te retiras, obligas a quienes te rodeaban a enfrentarse a sus propias fantasías sobre ti. De pronto, el papel que desempeñabas se esfuma. ¿Y qué queda? Una incomodidad que revela una verdad dolorosa. Tal vez nunca te vieron realmente, solo vieron lo que necesitaban que fueras. Tal vez fuiste la roca, el refugio, el símbolo de algo que no tenían. Al desaparecer tú, desaparece también esa imagen. El sufrimiento no proviene de ti, sino de que su ilusión ya no puede sostenerse. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho te necesito o sin ti no puedo? A menudo, eso no nace de amor genuino, sino de una dependencia hacia el papel que asumiste. Cuando decides dejar de jugar ese rol, el otro no se pierde por ti, sino por lo que tú simbolizabas para él. Y entonces llega lo más duro, el momento en que las personas se dan cuenta de que el verdadero dolor no está en que ya no estés, sino en lo que tu partida les obliga a mirar dentro de sí. Tu presencia era un calmante, una distracción, un alivio. Al irte, no pierden solo a alguien, pierden el refugio que tu existencia les ofrecía para no enfrentar sus propias sombras.
Lo curioso es que, al intentar lidiar con eso, muchos construyen nuevas historias sobre ti. Algunos te colocan en un pedestal, idealizándote, convirtiendo tu ausencia en algo casi sagrado. Otros, en cambio, te demonizan, diciendo que fuiste egoísta o que nunca te importó. Pero esas narrativas no hablan de ti, sino de su forma de lidiar con lo que tu ausencia les mostró. Ese momento en el que no sabes quién eres sin esa persona, sin ese rol, sin esa rutina emocional que te ataba, puede parecer aterrador. Pero también es profundamente revelador. Descubres que debajo de todo eso que creías necesitar hay algo más sólido, más auténtico, algo que no depende de nadie más, tu esencia. Alejarse, entonces, no es rendirse ni escapar. Es tomar el riesgo de vivir con más verdad. Es aceptar que hay vínculos que ya no nutren, que hay espacios que, para poder respirar, necesitan ser abiertos. Y también es reconocer que el amor, cuando es genuino, no se aferra ni se impone, se transforma. Hay quienes entenderán tu partida como una traición, otros como un abandono, pero eso ya no te pertenece. Lo que piensen los demás de tu silencio habla más de sus vacíos que de tus intenciones. Porque tú sabes, en lo más profundo, que esta decisión nació de un lugar de honestidad, de cansancio quizás, pero también de deseo de paz. Y en esa paz que comienzas a cultivar, incluso entre las dudas y los días grises, florece algo poderoso, la autonomía emocional. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas ser salvado, ni salvar a nadie. Que puedes sostenerte, que puedes sanar, que puedes vivir sin actuar como el ancla de otras vidas. El verdadero impacto de alejarse no está en romper un vínculo, sino en el movimiento interno que eso genera. En la forma en que te reorganizas, en la manera en que el otro se reconfigura. Es un acto silencioso que grita transformación, que susurra libertad, que deja semillas de crecimiento por donde pasa. Y no es fácil. Hay momentos en que la soledad pesa como un abrigo mojado, en que dudas de todo, incluso de ti. Pero con el tiempo, esa soledad se convierte en tu maestra más sabia. Te enseña a escucharte, a cuidarte, a distinguir entre lo que necesitas de verdad y lo que simplemente acostumbrabas a tolerar. Quizás algún día esa persona a la que te alejaste también lo comprenda. Tal vez, al mirar atrás, descubra que tu ausencia no fue un castigo, sino una oportunidad. Que el dolor de perderte le llevó a encontrarse. Que en lugar de seguir esperando que fuera su refugio, aprendió a construir el suyo propio. Y tú también, al mirar atrás, quizás ya no veas esa etapa con culpa ni con nostalgia, sino con agradecimiento. Porque te atreviste. Porque fuiste capaz de soltar lo que ya no resonaba contigo. Porque elegiste escucharte, incluso cuando eso significó decepcionar a otros. Al final, alejarse es una forma de volver a casa. A esa casa interna que tantas veces abandonamos por estar demasiado enfocados en los demás. Es un regreso a ti. A lo que eres cuando nadie te mira. A lo que sientes cuando dejas de cumplir expectativas. Y ahí, en esa intimidad silenciosa contigo mismo, comienzas a sanar. Así que si ahora estás en medio de ese proceso, si te duele haberte ido o que alguien se haya ido de tu vida, si estás intentando entender lo que ese vacío quiere decirte, respira. No estás solo en esto. Estás creciendo. Aunque duela, aunque no lo entiendas del todo. Porque a veces el crecimiento no hace ruido. A veces llega en forma de pérdida, de distancia, de silencio. Pero ese silencio, si sabes escucharlo, puede revelarte verdades que el ruido nunca te dejó ver.